Que Dios bendiga a cada hermano, a cada amigo. En esta hora les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Es un gozo para mí estar una vez más transmitiendo, predicando la palabra del Señor, el Dios Todopoderoso. Alabado sea el Señor. Como siempre lo digo y lo vuelvo a decir, yo no espero tener la razón, sino que la razón la tiene Dios por medio de su palabra. Yo como humano puedo equivocarme en cualquier momento, pero nuestro Dios, el Dios Todopoderoso, no se equivoca. Alabado sea el Señor. Y quiero predicar en esta hora en el libro de Hechos capítulo 19, libro de Hechos capítulo 19, versículo 13 al 20. Alabado sea Dios. Y dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Alabado sea el Señor. Quiero predicar en esta hora bajo el tema prevaleciendo la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Amado hermano, en los tiempos antiguos, en la iglesia primitiva, cuando los apóstoles predicaban, cuando los apóstoles anunciaban el evangelio, Dios se glorificaba en gran manera. Alabado sea el Señor. Dios respaldaba la iglesia primitiva, bendito sea Dios. Pero también había mucha gente que no eran siervos de Dios, que no dependían del Dios Todopoderoso y que también querían hacer lo que hacían los apóstoles. Alabado Dios. Bendito sea el Señor. Y la Biblia nos cuenta que Pablo, apóstol de Jesucristo, visitaba muchos lugares. Alabado Dios. Visitaba a los colosenses, a los corintios, alabado sea el Señor, a los gálatas, y también visitaba a los efesios. Bendito sea Dios. El apóstol Pablo pasaba por muchos lugares predicando, anunciando la palabra del Señor. Y había mucha gente que creía a la palabra del Señor. Y dice la Biblia que cada día
eran añadidos los que habían de ser salvos. Alabado sea Dios. En esta ocasión, la Biblia nos dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Oiga bien, dice la Biblia que algunos judíos exorcistas intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. Alabado sea el Señor, sobre los que tenían espíritus malos. Bendito sea el Señor. Quizás ellos miraban como el apóstol Pablo en Éfeso invocaba el nombre del Señor Jesús y el Señor Jesús lo respaldaba. Quizás ellos miraban cómo Dios se glorificaba y hacía grandes milagros y grandes prodigios. Alabado sea el Señor por medio del apóstol Pablo. Y quizás estos judíos quisieron hacer lo que hacía el apóstol Pablo, y eran judíos exorcistas. Alabado sea Dios. Y dice la Biblia que intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro, bendito sea el Señor, por Jesús, el que predica Pablo. Ellos escuchaban hablar de Jesús. Ellos escuchaban que el apóstol Pablo hablaba de Jesús. Alabado sea el Señor. Así también en estos tiempos hay mucha gente que escucha hablar de Jesús. Alabado sea el Señor. Hay mucha gente que escucha hablar de ese Jesús que entregó su vida por usted y por mí en la cruz del Calvario. Muchos hoy en día están escuchando hablar de Jesús, que murió y también resucitó al tercer día. Bendito sea Dios. Pero no todos los que escuchan hablar de Jesús quieren obedecerle. Quizás estos hombres judíos escuchaban hablar de Jesús, pero no estaban obedeciendo su palabra. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Dice el siguiente versículo: había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Alabado sea el Señor. Habían 7 hijos de un tal Esceva que hacían esto. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor, que decían: os conjuro. Alabado sea el Señor. En ese bendito sea el Señor, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Habían 7 hijos de un tal Esceva que hacían esto, que os conjuraban en Jesús, en el que predicaba Pablo. Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios. Y sigue diciendo la Biblia: pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Cuando aquellos 7 hijos de Esceva conjuraban por Jesús, en el que predicaba Pablo, aquel espíritu malo responde y dice: a Jesús
conozco y también sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son, alabado sea Dios, porque los demonios conocen quién está bien con Dios y quién está mal con Dios, alabado sea el Señor. Los demonios saben cuando usted y yo estamos bien con el Señor. Los demonios pueden saber, así como ellos sabían y conocían quién era Jesús y conocían quién era Pablo. Pero le dijo a aquellos 7 hijos de Esceva: pero ustedes quiénes son. Porque ese espíritu malo sabía que en ellos no moraba Jesús. Aleluya. Aquel espíritu malo sabía que en esos 7 hijos de Esceva no había poder de lo alto, no había respaldo de Dios, no había poder de Dios en ellos. Alabado sea el Señor. Ese espíritu malo podía conocer, podía entender, alabado Dios, y podía saber que en esos 7 hijos de Esceva no había el respaldo de Dios. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Qué extraño que ese nombre de Jesús no funciona en la boca de cualquier hombre. Alabado sea el Señor. Porque en la tierra en que estamos nosotros, usted también lo podrá saber, que hay muchos hombres que se llaman Jesús en la tierra. Y quizás nosotros tenemos amigos que se llaman Jesús. Pero cuando usted le habla a un hombre endemoniado, a un hombre que está poseído, a una persona que está poseída por un espíritu malo, cuando usted le habla y lo reprende en el nombre de Jesús, y si usted está lleno del Espíritu Santo, alabado sea el Señor, aquel demonio, aquel espíritu malo podrá entender que no le está hablando en el nombre de un Jesús amigo suyo aquí en la tierra, no, sino que entiende que usted le está hablando en el nombre de aquel Jesús que entregó su vida por usted y por mí en la cruz del Calvario. Aquel demonio podrá entender, alabado sea el Señor, que usted le está hablando y lo está reprendiendo en el nombre de aquel Jesús que derramó su sangre en la cruz del Calvario por amor a la humanidad. Alabado sea el Señor. Cuando usted y yo estamos llenos del Espíritu Santo y reprendemos un demonio en el nombre de Jesús, ese demonio sabe que no estamos reprendiendo en cualquier nombre de un Jesús amigo de nosotros que tengamos aquí en la tierra, no, sino el que el demonio puede entender que lo estamos reprendiendo en el nombre de Jesús, aquel Jesús, Hijo del Dios viviente. Alabado sea el Señor. Porque los demonios pueden entender, los demonios pueden saber cómo está nuestra vida con Dios. Alabado sea el Señor. Escuchaba yo un día de esto un hombre que fue satanista, que estaba testificando, y él dice, alabado sea el Señor, que los demonios pueden saber cuando usted está bien con Dios. Alabado sea el Señor. Él dice que los demonios pueden saber cuando usted también está mal con Dios. Alabado sea el Señor, porque también hay un demonio, dice él, que se encarga de revelarle a los demás demonios si aquella persona está bien o está mal con el Señor. Alabado sea el Señor. Por eso es que le digo, bendito sea Dios, que los demonios pueden
suelen saber cuando usted y yo estamos bien con el Señor. Y aquí también podemos ver que este espíritu malo conocía quién era el apóstol Pablo, alabado sea el Señor, y también conocía quién era ese Jesús, del cual el apóstol Pablo predicaba. ¿Y por qué cree usted que conocía quién era el apóstol Pablo? Porque Pablo estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Porque Pablo era un hombre, alabado sea Dios, un hombre respaldado por Dios. Y los demonios sabían que Dios lo respaldaba. Y el espíritu malo sabía que Dios lo respaldaba. Pero ese espíritu malo también sabía que esos 7 hijos de Esceva no estaban respaldados por Dios. Ese espíritu malo sabía que en esos 7 hijos de Esceva no había el respaldo de Dios, el Dios Todopoderoso. Gloria sea al Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Los demonios conocen, bendito sea Dios, cuando estamos bien con el Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Sigue diciendo el versículo 16 y 17. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Alabado sea el Señor. Dice la Biblia que aquel espíritu malo que estaba en aquel hombre saltó sobre estos 7 hijos de Esceva. Alabado sea el Señor, y los dominó y pudo más que ellos, los avergonzó, los hirió. Alabado sea el Señor, de tal manera que estos hombres tuvieron que salir huyendo, heridos y desnudos. Alabado sea el Señor, porque no pudieron, alabado sea el Señor, enfrentar a aquel espíritu malo. Bendito sea el Señor. ¿Sabe por qué? Porque estaban vacíos del poder de Dios. Alabado sea el Señor. Porque quizás ellos miraban como Dios respaldaba al apóstol Pablo. Ellos quizás miraban que cuando el apóstol Pablo, bendito sea el Señor, oraba por una persona, bendito Dios, Dios los respaldaba. Quizás ellos pensaban que solamente era mencionar el nombre de Jesús y ya Dios obraba. No, pero algo que ellos aún no habían entendido es que también Dios pide que nos sometamos a Él. Bendito sea el Señor, que nos humillemos cada día, que busquemos el rostro del Señor, que lo pongamos a Él en primer lugar, que vivamos para Él. Bendito sea el Señor. Para que Dios nos respalde, hay que buscar el rostro del Señor. Y quizás ellos no entendían o no sabían que el apóstol Pablo era un hombre sometido al Señor. Bendito Dios. Pero aquel espíritu malo que estaba en aquel hombre, alabado Dios, saltó sobre ellos, los avergonzó, y ellos tuvieron que salir huyendo, avergonzados. Alabado sea el Señor. Oh, gloria sea el Señor. Eso pasa siempre. Oiga bien, eso pasa siempre con aquellos hombres que están vacíos de Dios,
con aquellas mujeres que están vacías de Dios, aquellos hombres y mujeres que están llenos del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Contra esos, alabado sea el Señor, los demonios no pueden prevalecer, porque con aquellos hombres y mujeres que están llenos del Espíritu Santo, con esos Dios está. Bendito sea el Señor. Y si Dios está con nosotros, no hay quien contra nosotros. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos hombres y mujeres hoy en día están vacíos de Dios? Y muchas veces han sido avergonzados porque les ha faltado aún el sometimiento. Les ha faltado de estar velando, estar orando. Les ha faltado cada día vivir en santidad, guardarse para el Señor. Alabado sea el Señor. Y no hay respaldo de Dios. Por eso hoy, en el nombre del Señor Jesús, insto a que nos sometamos cada día más al Señor, para que Dios sea respaldándonos cada día. Que pidamos cada día ser llenos del Espíritu Santo. Aquí, así como estaban aquellos reunidos en el día de Pentecostés, y descendió el Espíritu Santo sobre ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Así también pidámosles a nuestro Dios, alabado sea Dios, que nos llene del Espíritu Santo. Alabado sea Dios, que nos respalde cada día. Pero así también como nosotros necesitamos el respaldo de Dios, Dios también quiere que usted y yo le busquemos cada día más. Gloria sea al Señor. Imagínense ustedes, si estamos vacíos de Dios y queremos echar fuera un demonio, nos pasaría igual a como les pasó a estos 7 hijos de Esceva. Alabado sea el Señor. Y dice la Biblia que así, gloria sea el Señor, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Bendito sea el Señor. Dice el siguiente versículo 18 y 19. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Alabado sea el Señor. Así muchos de los que habían creído, dice la Biblia, venían dando cuenta de sus hechos. Ellos creían porque miraban cómo Dios obraba. Ellos miraban cómo Dios respaldaba a sus siervos. Alabado sea el Señor. Y entonces ellos también se decidían a servirle a nuestro Dios, sin importar el pasado. Alabado sea el Señor. Sin importar, oiga bien, y muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Bendito sea el Señor. Y hecha la cuenta, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. En eso era el valor en que estaba valorado en todo aquello lo cual estaban o habían quemado. Alabado sea el Señor. 50,000 piezas de plata. Bendito sea el Señor. Pero esos hombres que recibían al Señor, que se entregaban al Señor, bendito sea el Señor, no les importó el valor de todas aquellas cosas. No les importó aquello que estaba valorado en 50,000 piezas de platas, porque ellos lo que ellos querían era servirle al Dios que vive por los siglos de los siglos. Alabado sea el Señor. Hoy es necesario hacer lo mismo.
No importa, no importa, alabado sea el Señor, lo que quede atrás. No importa lo malo que construiste y aún tengo un valor grande en dinero, alabado sea el Señor, eso que no importe, que lo que importa hoy en día es buscar el rostro del Señor, alabado sea el Señor, bendito sea el Señor, que lo más importante sea entregarse al Señor con todo el corazón, alabado sea el Señor. Porque hay mucha gente que invierte mucho dinero para practicar magia, para practicar satanismo, brujería, hechicería y muchas cosas. Pero en el nombre de Jesús, que eso no importe. Reciba al Señor y que todo lo malo, el pasado, sin importar la cantidad de dinero en que esté valorado todos sus hechos atrás, alabado sea el Señor, eso, sin importar eso, deséchelo, bendito sea el Señor, porque algo grande espera en el reino de los cielos para todas aquellas personas que le sirven al Señor. Alabado sea el Señor, porque la riqueza en esta tierra se termina. Pero las riquezas que están en el cielo para los siervos de Dios, eso es eterno. Gloria sea al Señor. Bendito sea el Señor. Mateo 8:29, gloria a Dios. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Has venido para atormentarnos antes de tiempo. Alabado sea el Señor. Dice la Biblia, gloria sea el Señor, aquí en Mateo 8:29, que aquel endemoniado, gloria sea el Señor, lo vamos a leer desde el 28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel lugar. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Aquellos 2 endemoniados, cuando vieron a Jesús, alabado sea el Señor, bendito sea el Señor, alabado Jesús, clamaron al Señor. Cuando aquellos 2 endemoniados vieron que Jesús pasaba por ese lugar, clamaron al Señor diciendo: Jesús, Hijo de Dios. Ahora, ¿a qué quiero ir yo con esto? Que aquellos demonios que estaban en aquellos 2 hombres podían saber quién era Jesús, podían conocer quién era Jesús. Lo mismo que aquel espíritu malo que estaba en aquel hombre le respondió a aquellos 7 hijos de Esceva y le dijeron: a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo. Por eso vuelvo nuevamente y repito que los demonios pueden conocer quién es usted y quién soy yo cuando le servimos al Señor. Y aquel espíritu malo le responde a los 7 hijos de Esceva: ¿pero ustedes quiénes son? Porque aquel espíritu malo sabía, gloria sea al Señor, sabía que en aquellos hombres no había respaldo de Dios. Dice Hechos 19:20: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Cuando Dios se glorificaba, alabado Dios, mucha gente creía.
y la iglesia del Señor aumentaba, porque también dice la Biblia que cada día eran añadidos los que habían de ser salvos. Alabado sea el Señor. Así crecía, dice la palabra, y así prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Bendito sea el Señor, porque Dios respaldaba al apóstol Pablo, porque Dios respaldaba a sus siervos. Alabado sea el Señor. Y los demonios podían saber quiénes eran los hombres de Dios y quiénes no eran los hombres de Dios. Alabado sea el Señor. Los demonios podían conocer quienes estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. Los demonios podían saber, así también que en estos tiempos usted y yo hagamos que prevalezca la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Busquemos cada día el respaldo de Dios. Busquemos cada día ser respaldados por Dios. Busquemos cada día ser llenos del Espíritu Santo de Dios, para que los demonios puedan saber quiénes somos nosotros y que puedan saber que usted y yo somos siervos de Dios. Alabado sea el Señor. Que nosotros somos respaldados por el Señor. Hagamos que prevalezca cada día la palabra del Señor. Hagamos que prevalezca cada día la palabra del Señor. Así como en la iglesia primitiva, el apóstol Pablo, los apóstoles hacían que prevaleciera la palabra del Señor. Así también nosotros en estos tiempos finales, alabado sea el Señor, hagamos que prevalezca la palabra de Dios. Oh, gloria sea al Señor. Bendito sea nuestro Dios. Por eso es el tema de esta predicación, prevaleciendo la palabra de Dios. Hagamos que prevalezca la palabra de Dios. Hagamos que crezca cada día la palabra del Señor sobre la tierra. Hagamos cada día, bendito sea el Señor, que los hombres se conviertan, porque ellos verán cómo Dios respalda a su pueblo. Bendito sea el Señor. Ellos van a ver que usted y yo buscamos cómo crecer cada día en la presencia del Señor. Dios se va a glorificar en su iglesia, en su pueblo en estos tiempos. Y la palabra de Dios va a prevalecer. Alabado sea Dios. La palabra de Dios va a prevalecer. Hagamos que prevalezca la palabra de Dios. Sometámonos cada día más al Señor, para que Dios sea respaldándonos cada día. Amado hermano, amado amigo, como iglesia del Señor podemos, bendito sea el Señor, podemos cada día prevalecer en el Señor y hacer que prevalezca la palabra de Dios. Gloria sea al Señor. Esta es la palabra, esta es la predicación que traía en esta ocasión. Y espero en Dios que este mensaje te haya edificado. Y espero en Dios que este mensaje te haya motivado a buscar cada día el rostro del Señor, porque si no buscamos el rostro del Señor, ya sabemos lo que pasará con aquellas personas que no son respaldados por Dios. Ya sabemos lo que va a pasar con aquellas personas, o lo que les pasa a aquellas personas que están vacíos del Espíritu Santo de Dios. Les pasará igual, alabado sea Dios, igual a lo que le pasó a estos 7 hijos de Esceva, que aquel espíritu malo los avergonzó. Bendito sea el Señor. Los avergonzó. Pero un espíritu malo, un demonio, no puede avergonzar
a un hombre y a una mujer llena del Espíritu Santo de Dios. Gloria sea al Señor. Busquemos cada día la llenura del Espíritu Santo. Hay poder en Jesús. Si algún amigo me está viendo por medio de las redes sociales, yo le invito a recibir al Señor. Busque una iglesia, un templo, una congregación de sana doctrina y entréguese al Señor y sírvele al Señor con todo su corazón. Bendito sea el Señor. Doy gracias al Señor porque hoy me concedió predicar una vez más su preciosa palabra. Que esta palabra quede en su corazón y también en el mío. Alabado sea el Señor. Y que Dios les bendiga en gran manera. Amén.